días, bienvenidos a nuestra cita semanal. Un domingo más que podemos juntos aprender de la palabra del Señor, escuchar su voz y ser desafiados. Este día damos gracias por sus bendiciones multiplicadas sobre cada una de las personas que hoy participa de esta transmisión. Al pensar en las preguntas que en muchas ocasiones nos encontramos en la vida, vamos a tomar cuidado de las respuestas que damos. ¿Por qué es importante atender las respuestas? Porque en las respuestas se encuentran las motivaciones, que en muchas ocasiones son las que definen o dirigen nuestras vidas. La semana pasada estudiamos una pregunta que Dios le hizo a un hombre, ¿qué haces aquí? Y este día también estudiaremos una pregunta que en este caso Jesús hace a dos personas, a un grupo de personas, un grupo de discípulos y a una persona que le llamó pidiendo misericordia. Y en este día vamos a reflexionar un poco acerca de nuestras motivaciones detrás de las respuestas que damos a preguntas importantes en la vida. Y la pregunta que esta mañana nos va a acompañar es la siguiente. La pregunta es, ¿qué quieres que te haga? Esa fue la pregunta que Jesús hizo. En el libro de Marcos encontramos el desarrollo de este evento y quiero invitarles a que en el libro de Marcos capítulo 10, la narración inicia desde el verso 35 hasta el verso 45 y luego continúa hasta el versículo 51, 52. Estudiaremos las respuestas a la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga? Al pensar un poco en el trasfondo del Evangelio según San Marcos, el escritor nos lleva a un recorrido muy interesante acerca del ministerio de Jesús y nos lleva también a un diálogo cercano a la fecha de su muerte. Su énfasis, el énfasis del Evangelio según San Marcos, es presentar a Jesús como el siervo sufriente, dando palabras claves a lo largo de todo el Evangelio. Por ejemplo, la palabra autoridad, la palabra hijo del hombre, que hace referencia a la humanidad de Jesús, la palabra hijo de Dios, haciendo referencia a la divinidad de Jesús, palabras como sufrimiento, palabras como fe, palabras como disciplina y la palabra evangelio. El texto central del libro de Marcos, del Evangelio según San Marcos, está en el capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que este día vamos a estudiar juntos una misma pregunta que hace Jesús y luego miraremos dos respuestas distintas que evidencian la motivación en el corazón de aquellas personas que responden. Hoy pedimos que el Señor bendiga este tiempo, que su palabra hable a nuestros corazones, que no solamente seamos informados, sino que por medio de su Espíritu Santo se produzca transformación en nuestras vidas. Me acompañan en el verso 35 y en detalle les invito a que en casa puedan revisar cada una de las expresiones que encontramos en este pasaje, pero nos encontramos a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que se acercan a Jesús y les dicen a Jesús lo siguiente: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Esta fue la introducción. Y Jesús les contesta: ¿qué queréis que les haga? Y ellos le dicen: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Dos discípulos que conocían a Jesús, dos discípulos que habían caminado con Jesús, dos discípulos que sabían, habían escuchado de primera mano el propósito para el cual Jesús vino, expresan un deseo que evidencia que había una motivación muy particular en sus corazones. Ellos querían tener un lugar de honra en el reino de Jesús, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Su respuesta a la pregunta de Jesús, ¿qué quieren que yo haga con ustedes?, evidencia que tenían una visión muy temporal acerca del reino de Dios. Pareciese que no habían comprendido a totalidad la misión de Jesús. De hecho, por la influencia prevaleciente en esa época, se pensaba que Jesús estaba preparando y aspirando hacia un establecimiento de un reino físico en donde de manera humana y con fuerzas humanas o con algún concepto de política y gobierno, iba a establecer un reino. Frente a esa oportunidad de ser cercano o de ser amigos de aquel que iba a establecerse en el reino, vino esta pregunta que ellos le hicieron a Jesús. Obviamente había un cierto interés muy marcado en esta respuesta que ellos le hicieron a Jesús. Un autor escribió lo siguiente y es interesante, escuchen lo que dijo: es insensato prescribir a Dios por adelantado en lugar de suscribir lo que Él nos asigne. Es insensato darle una lista de lo que nosotros queremos que Dios nos haga en vez de esperar a recibir lo mejor que Él tiene para nosotros. Dijeron, recuerden, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Era como decir, hay que aprovechar que vienen tiempos buenos y como somos cercanos a Jesús, vamos a aprovechar. ¿Le parece muy común esta expresión? Hay corrientes o modelos de pensamiento cristiano que enseñan que debes pedir en detalle aquello que tú demandas por parte de Dios. Y esta forma de pensamiento lo que hace es reducir a Dios a un simple mensajero encargado de conseguir todo lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos pidiendo y en algunos casos inclusive exigiéndole. Como tú lo has dicho, Señor, tu palabra lo dice y demandamos de una forma inclusive un poco altiva en muchas ocasiones. Pero si recordamos muy bien, el principio de permitir que sea la voluntad de Dios la que prevalezca, este fue el modelo que Jesús nos enseñó en aquella oración tan intensa donde Jesús dijo, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. Qué gran diferencia en la manera de pedir. Saben, cuando nuestro corazón está solamente lleno de una visión material de la vida, de esa misma forma hablará acerca de nosotros. Podemos nosotros vernos o exponernos o presentarnos como personas que se reducen a lo material, que caminan en pos de tener cosas específicas. Y llamo la atención porque vivimos tiempos en donde la búsqueda por el logro ha llevado a las personas a un deseo insaciable por obtener y lograr cosas. Nos movemos de una meta a la otra, sin el tiempo adecuado para disfrutar lo recibido, para agradecer lo que se nos ha concedido, sin valorar las lecciones aprendidas en el proceso y lo más importante, perdiendo nuestra visión eterna de la vida. Cambiamos lo eterno por lo temporal. Los discípulos que en el Evangelio
según San Mateo capítulo 20 se recoge este mismo escenario, solamente que el registro de Mateo habla que fue la madre de Jacobo y de Juan, la que hizo la petición. Pero la idea central es que la petición mostraba una total desconexión del tiempo y del momento en la cronología de Jesús en su ministerio. De hecho, en versos anteriores, desde el verso 30 en adelante, Jesús les estaba hablando acerca de los tiempos que venían. Y Jesús dijo, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero saben, se les había olvidado lo que recientemente Jesús les había hablado mientras iban de camino, mientras compartían, mientras Él les señalaba lo que venía hacia adelante. Olvidaron muy rápido el propósito y la misión de Jesús, y su corazón y su mente y su entendimiento se limitó a creer y a esperar el establecimiento de un reino físico material donde ellos deseaban participar en puestos de honor. Saben, cada experiencia encontramos en la Biblia que Jesús la toma para hablar y darnos una gran enseñanza, y esta no fue la excepción. Él tomó el deseo de estos dos discípulos que después que los demás al escucharles les increparon y se molestaron con ellos, ¿cómo se les ocurre pedirle esto al maestro? Así que Jesús toma esto y nos da una enseñanza, a nosotros incluidos en esta enseñanza, acerca de cuál es el principio del corazón del siervo. ¿Qué está escondido o cuál es la motivación principal de aquel que sirve? Y haciendo una comparación con los líderes de este mundo, Jesús les dice, ¿saben que aquellos que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen potestad sobre ellas? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Y luego en el verso 45 Jesús declara lo siguiente, que es el texto central del Evangelio según San Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hace algunos años atrás, una persona, un líder político de la localidad, participó de una de las conferencias de liderazgo que organiza la Iglesia Nacional. Y uno de los temas hablaba acerca de el líder siervo. Esta combinación capturó la atención de esta persona, porque es muy común la enseñanza de aquel que ostenta una posición alta, aquel que ejerce el poder, se enseñorea de los demás, toma la posición para beneficio propio. Pero cuando esta persona escuchó el principio de Jesús y el entendimiento de la visión de aquel que está llamado a servir, el que está llamado a liderar, se debe ubicar en la posición del que sirve, algo caló en lo profundo de su corazón. Pero importante entender algo, las respuestas a nuestras preguntas contienen las motivaciones de nuestra vida. En el caso de Jacobo y Juan, su respuesta frente a la pregunta de Jesús, ¿qué quieren ustedes que yo les haga?,
evidenció ansias de poder, ansias de posición, y esto creo que es una llamada de atención para todas aquellas personas que estamos dispuestos a seguir a Jesús. Que Dios nos ayude y nos guarde para entender correctamente cuál es el sentido y el propósito de la misión de Jesús y, por lo tanto, nuestra misión. El segundo personaje que nos acompaña en este día es una persona ciega llamada Bartimeo. Verso 46 del capítulo 10 dice: luego vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, luego de la visita en la ciudad, ya de salida de la ciudad al final de la jornada, iban a Jesús con sus discípulos y una gran multitud. Recuerden que siempre que Jesús llegaba a un lugar, una gran multitud se acercaba a él, lanzaba vítores, quería ver lo que Jesús iba a hacer. La fama le precedía, así que cuando decían Jesús está en la ciudad, se producía un gran movimiento en medio de la ciudad. Pero dice que al oír Bartimeo el ciego, que estaba junto al camino mendigando, y oyendo a la multitud, pero escuchando que era Jesús Nazareno, el que venía de camino y se estaba acercando, dice la Biblia que él empezó a gritar. Y este era su clamor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era un grito, era un clamor de angustia, era un suplicio que salía desde su corazón. La gente alrededor empezó a decirle: oye, guarda silencio. Le mandaron a callar para no generar disturbios, pensaban ellos, en el caminar o en la procesión de Jesús por el camino. Pero Jesús se detuvo. Esto es importante. Jesús se detiene cuando hay un clamor de fe. Se detenía cuando hay alguien que clama a Él desde el corazón y le manda a llamar. Y cuando le dijeron: levántate que te llama Jesús, la Biblia dice que Bartimeo se levanta, arroja su capa y viene ante Jesús. Se levanta ante el llamado de el Hijo del Hombre. Esta expresión de se levanta y arroja su capa, atención, su capa representaba su única pertenencia. Esta le cubría de las inclemencias del tiempo, le acompañaba en el tiempo de frío, en el tiempo de calor también para protegerse. Pero en ese momento su única pertenencia pasó a segundo lugar porque Jesús le estaba llamando. Y en un acto de fe, recuerden, este era un clamor de fe. Era un deseo intenso que Jesús atendiera su clamor y corre delante de él y se postra. Piensen en el episodio, algunos recordarán, de aquel joven rico que cuando Jesús supo que su mayor fortaleza y lo que más seguridad le daba en la vida eran los bienes materiales, Jesús apuntó a eso. Le dijo: vende lo que tienes y sígueme. Dice que se entristeció tanto porque amaba mucho más sus bienes materiales y no se acercó a Jesús. De manera contraria, este hombre, en la equivalencia, esta era toda su fortuna, este era su único recurso, este era su bien más preciado, su capa. Dice, estuvo dispuesto a soltarla para seguir a Jesús. Pensemos en aquellas cosas que el Señor nos pide que soltemos, aquellas cosas que se pueden convertir en peso, el peso de pecado que nos puede asediar. Es importante que nos despojemos, importante que aquellas cosas que ocupan el primer lugar en nuestras vidas no nos detengan más, sino que le demos oportunidad para que Jesús sea el centro y lo más importante en nuestras vidas. Y frente a Bartimeo, Jesús le hace la misma pregunta que le hizo a los discípulos, y la pregunta a Bartimeo fue:
¿qué quieres que te haga? El ciego Bartimeo le dice que recobre la vista. Pero su clamor, recuerdan, a diferencia de los discípulos, no era un clamor por una posición de poder. Era un clamor por misericordia. Lo primero, recuerdan, la introducción de los discípulos fue: Jesús, queremos que nos contestes y nos des lo que te vamos a pedir. La introducción de Bartimeo fue: Hijo de David, ten misericordia de mí. Introducciones distintas, acercamientos distintos, generaron la misma pregunta en ambos casos, y recuerden, las respuestas evidenciaron la motivación que estaba en el corazón de cada uno de los personajes. Era una petición que reconocía en Bartimeo el poder salvador de Jesús. Era un clamor primero del alma y luego fue un clamor físico. Lo principal era misericordia. Le movía a él la necesidad de paz, la necesidad del favor de Dios y luego su necesidad física. Miren qué orden tan especial. ¿Qué quieres que Jesús haga contigo? ¿Cuál es tu necesidad principal? Hay veces que pedimos cosas que realmente no son las necesidades principales. Hay veces que desenfocamos nuestras peticiones. Hay veces que pedimos aquello que realmente no refleja o representa la verdadera necesidad en nuestras vidas, entendiendo que la principal necesidad de nuestras vidas es la paz de Dios que venga, el perdón de pecados, la misericordia, el favor de Dios que se derrame en nuestras vidas. Por eso, en el orden de respuestas, Jesús habló y le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe, ese clamor que escuché, ese ambiente de fe que representó la introducción para la conversación que estamos teniendo, Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Lo primero, le dispensa perdón de pecados. Y luego, dice la Biblia, en la extensión de la salvación y del perdón se manifiesta la sanidad física. Dice: y enseguida recobró la vista. Y algo más dice el verso 52, y seguía a Jesús en el camino. Un corazón agradecido se entrega al Señor. Y aquí el pasaje nos enseña que Bartimeo dejó su mirada puesta en aquel que le salvó. Dejó su mirada puesta en aquel que le sanó, pues el pasaje nos indica que él le siguió, él caminó en pos de él. Una vez obtiene la petición contestada. Posiblemente Bartimeo estuvo cerca y conoció de primera mano los días finales del ministerio terrenal de Jesús. Pero observemos qué respuestas tan distintas de cada uno de los personajes. Los discípulos pidieron posición y poder. Bartimeo clamó por misericordia. Y este clamor, esta petición de misericordia generó la compasión de Jesús, que se manifestó en poder para salvar y en poder para sanar. Dijimos al principio que nuestras motivaciones definen nuestras acciones. De lo que está llena nuestra vida, determinará la ruta que tomemos. Si estamos llenos de vacíos, de cosas, posiblemente esto nos motive a tener una vida o a forjarnos una vida en búsqueda de aquello que no tenemos. Y podemos ser empujados a una vida de lograr metas, de resultados. Y no quiero decir que está mal tener realizaciones en la vida, pero cuando estas solamente apuntan a aspectos materiales, aspectos que llenan nuestro ego, las ansias de poder, las ansias de una buena vida de manera ligera, ¿sabes? Podemos caer en una búsqueda sin final
que nunca va a satisfacernos a plenitud. Los discípulos estaban cerca de Jesús, pero habían perdido la capacidad de discernir los tiempos que estaban viviendo. Qué gran lección para nosotros, qué gran lección para todos nosotros. Podemos estar cerca y no reconocer que frente a nosotros o que junto a nosotros está el dador de la vida. Ellos perdieron de vista de qué trataba la misión de Jesús y perdieron de vista la oportunidad de adentrarse un poco más en conocer el corazón del Maestro. Si este día Jesús nos preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sacaríamos la lista que tenemos y decir, Señor, estas son las cosas que me hacen falta. O nuestra respuesta hablará acerca de una necesidad interna del alma y del corazón. Y le diríamos, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ten misericordia, perdóname, límpiame, sálvame. Entendiendo que hay que buscar primero la justicia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y luego todas las demás cosas serán añadidas a nuestras vidas. Allí en tu lugar, te invito a que tomes un minuto para reflexionar en esta palabra y pienses que Jesús te hace hoy la pregunta, nos hace a nosotros la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué le responderíamos hoy? El llamado es, busquemos primero a Dios, busquemos primero lo que hay en su corazón para nosotros y disfrutemos, aprendamos a disfrutar y a caminar en la plenitud de un Dios que nos ama, tiene planes perfectos para nosotros y lo mejor, sabe realmente lo que nosotros necesitamos. En tu lugar te invito a que digas, Jesús, te recibo en mi corazón, si no lo has hecho, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, hazme uno de tus hijos y permíteme caminar en pos de ti y sobre todo cerca de tu corazón para saber lo que tienes para mí, para cumplir el hermoso plan que tienes para mi vida. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. La próxima semana nuevamente estaremos aquí para decir, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Si te gustaría crecer en tu caminar de fe y te gustaría contactarnos, te invitamos a que escribas en la dirección que aparece al final de esta transmisión. Y nuestro anhelo y deseo es que Dios bendiga tu vida de manera abundante con las riquezas celestiales que Él tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.